Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy nos adentramos en una de las regiones más fascinantes del norte de Italia, Lombardía, un territorio donde la historia milenaria, la naturaleza impactante y la modernidad vibrante convergen en experiencias inolvidables. Lombardía, situada en el corazón de Europa, es una región de contrastes, desde la llanura del río Po, pasando por lagos de belleza sobrecogedora, hasta las escarpadas cumbres alpinas. Esta tierra, conocida como la región de los lagos, ha sido testigo de civilizaciones antiguas y centros financieros globales, inspirando tanto a viajeros como a creativos de todo el mundo. Aquí encontrarás metrópolis cosmopolitas como Milán, epicentro de la moda, el diseño y la creatividad italiana, joyas medievales como Bérgamo, con sus murallas centenarias, pueblos encantadores a orillas de lagos espectaculares como Lecco al costado del lago de Como, y la pintoresca Sirmione, ubicada en una península del lago de Garda, con un castillo que parece surgir de un cuento. En este vídeo recorreremos culturas milenarias y paisajes que quitan el aliento, descubriendo historias, curiosidades poco conocidas y recomendaciones prácticas para tu próxima aventura. Prepárate para explorar Lombardía como nunca antes. Comenzamos. Estamos en la estación central de Milán, o Milano Centrale, uno de los puntos neurálgicos de transporte más importantes de toda Europa y la puerta de entrada para quienes visitan Lombardía desde el tren. Con una superficie enorme y una arquitectura imponente, esta estación no es solo un lugar de tránsito, sino un símbolo de la ciudad. Milano Centrale fue inaugurada en 1931, diseñada por el arquitecto Ulisse Stacchini, y combina estilos que van desde el Art Deco hasta influencias clásicas monumentales. Su fachada principal, de más de 200 metros de ancho, está decorada con columnas, esculturas y detalles que reflejan la ambición italiana de principios del siglo XX. Cada día, la estación recibe más de 320.000 pasajeros y es un importante punto de conexión no solo dentro de Italia, sino también con otras capitales europeas. Desde aquí puedes tomar trenes de alta velocidad hacia ciudades como Roma, Florencia o Venecia, así como rutas internacionales. Al caminar por la estación te encontrarás con espacios amplios y luminosos, techos de vidrio y acero, tiendas, cafeterías y zonas de servicios que hacen de este lugar mucho más que una simple estación de trenes. Un detalle histórico y profundamente conmovedor que merece ser recordado es el Memorial de la Shoah, situado cerca de la estación y dedicado a las víctimas de la deportación durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, desde una plataforma ahora silenciosa, partieron trenes hacia los campos de exterminio nazis. La plaza que se abre frente a la estación, Piazza Duque de Aosta, es otro punto emblemático donde se mezclan arquitectura moderna y edificaciones históricas. Aquí también se encuentran rascacielos como la Torre Pirelli, un ejemplo de la evolución urbana de Milán después de la Segunda Guerra Mundial. Es importante mencionar que, aunque Milano Centrale es impresionante y muy transitada, de noche la zona puede ser un poco peligrosa y no siempre está muy limpia, por lo que se recomienda precaución y atención al entorno. Visitar Milano Centrale es sumergirse en un cruce de caminos que refleja tanto la historia como la vitalidad moderna de Milán, y es el comienzo perfecto para explorar esta ciudad dinámica y fascinante. Estamos frente a la Torre Pirelli, conocida en italiano como Grattacielo Pirelli y apodada por los milaneses como Pirellone. Este rascacielos moderno y elegante se erige en Piazza Duque de Aosta, justo al lado de la estación central de Milán, y representa uno de los símbolos más importantes de la arquitectura del siglo XX en Italia. La torre fue construida entre 1956 y 1960, con el proyecto liderado por el arquitecto Gio Ponti y la colaboración de destacados ingenieros como Pierluigi Nervi y Giuseppe Valtolina. Su diseño innovador rompió con las formas tradicionales de los edificios de oficinas de la época, apostando por una silueta esbelta y un uso extensivo de cristal y aluminio que le da un aire ligero y moderno. Con una altura de 127 metros y 31 plantas, la Torre Pirelli fue durante años uno de los rascacielos más altos de Italia y ostentó el récord de edificio más alto de la Comunidad Económica Europea entre 1958 y 1966. Originalmente fue la sede corporativa de la empresa Pirelli, una de las compañías industriales más emblemáticas de Italia y conocida internacionalmente por sus neumáticos. En 1978, la torre fue vendida a la región de Lombardía y actualmente alberga las oficinas del Consejo Regional, convirtiéndose en un epicentro administrativo y político de la región.
Una historia dramática ligada al edificio ocurrió en abril de 2002, cuando un pequeño avión privado se estrelló contra sus pisos superiores, provocando la muerte del piloto y de 2 empleados. Este suceso marcó profundamente la memoria de la ciudad y llevó a trabajos de restauración en la fachada. La Torre Pirelli no es solo un edificio de oficinas, sino también un hito de la posguerra que simboliza la recuperación económica y la modernización de Milán después de los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial. Su presencia junto a la estación refuerza la imagen de Milán como centro dinámico de negocios, transporte y arquitectura contemporánea. Estamos ahora frente al Castillo Sforzesco, conocido en italiano como Castello Sforzesco, una de las estructuras más emblemáticas de Milán. Este castillo fortificado domina la Piazza Castello, al noroeste del centro histórico, y representa un punto clave para comprender la historia y evolución de la ciudad. Las primeras construcciones en este lugar datan de mediados del siglo XIV, cuando Galeazzo II Visconti ordenó edificar una fortaleza defensiva llamada Castello di Portagiovia, sobre el antiguo asentamiento romano llamado Castrum Portae Jovis. Aquella primera estructura fue ampliada durante el dominio de los Visconti hasta convertirse en un importante baluarte de poder. Sin embargo, la fortaleza original fue destruida durante la breve República Ambrosiana en 1447. Solo unos años después, en 1450, Francesco Sforza, fundador de la dinastía Sforza que gobernó Milán durante el Renacimiento, inició la reconstrucción del castillo para convertirlo en su residencia ducal. La imponente Torre del Filarete, que ahora sirve como entrada monumental al castillo, fue diseñada por el arquitecto homónimo por encargo de Francesco Sforza. El castillo se convirtió pronto en un centro de poder artístico y cultural, especialmente bajo Ludovico Sforza, quien invitó a artistas como Leonardo da Vinci y Donato Bramante a trabajar en su decoración, incluidos frescos en varias salas interiores. Hoy el Castillo Sforzesco alberga varios de los museos más importantes de Milán. Entre ellos destaca el Museo de Arte Antiguo, donde se encuentra la que se considera la última obra de Miguel Ángel, la Pieta Rondanini, la Pinacoteca, con más de 230 obras de artistas italianos del Renacimiento y posteriores, incluyendo a Mantegna, Bellini y Correggio, el Museo de Artes Aplicadas con cerámicas, joyería y vidrio, y el Museo de Instrumentos Musicales, una de las colecciones más grandes de Europa en su tipo. Además, el castillo alberga colecciones arqueológicas, objetos decorativos históricos y salas de exposiciones temporales, convirtiéndolo en un rincón imprescindible para los amantes de la historia y el arte. Aunque la estructura que vemos hoy es el resultado de múltiples restauraciones a lo largo de los siglos, especialmente la llevada a cabo a finales del siglo XIX por Luca Beltrami, el Castello Sforzesco sigue siendo un símbolo de la riqueza histórica de Milán y un lugar donde se fusionan la fortaleza medieval y la grandeza renacentista. Visitar este castillo es recorrer más de 6 siglos de historia, arte y poder, y es una parada obligatoria para comprender la grandeza cultural de Milán. Estamos ahora en la Galleria Vittorio Emanuele II, uno de los lugares más emblemáticos y antiguos de Milán. Esta galería, construida entre 1865 y 1877 y diseñada por el arquitecto Giuseppe Mengoni, es considerada la galería comercial activa más antigua de Italia y se ha convertido en un símbolo de la ciudad. La galleria conecta 2 puntos centrales de Milán, la Piazza del Duomo, donde se encuentra la catedral, y la Piazza della Scala, hogar del famoso teatro de ópera. Su estructura está formada por 2 arcadas de hierro y vidrio que se cruzan en forma de cruz y convergen en un espacio octogonal cubierto por una impresionante cúpula de cristal. Esta cúpula de 47 metros de altura es una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX y permite que la luz natural inunde el interior, creando una sensación de amplitud y luminosidad únicas. El interior de la galleria está ricamente decorado con frescos y estucos que representan alegorías de la agricultura, la industria, el comercio y las artes. En el octógono central, las pinturas y vitrales celebran el progreso y la unidad de Italia, reflejando el espíritu del periodo de la unificación. Los detalles arquitectónicos y artísticos hacen que cada paseo por la galería sea también un recorrido por la historia del arte y el diseño del siglo XIX. El suelo de la galleria está decorado con mosaicos intrincados que representan los escudos de armas de importantes ciudades italianas como Milán, Turín, Florencia y Roma. En el centro, se encuentra la figura del toro de Turín,
protagonista de una tradición local. Se dice que girar sobre el toro con el talón trae buena suerte. Esta costumbre ha desgastado con el tiempo el mosaico, convirtiéndose en un detalle curioso y distintivo que muchos visitantes buscan repetir. A lo largo de sus pasillos se alternan boutiques de moda de lujo, cafeterías históricas y restaurantes elegantes. Aquí se ubican algunas de las tiendas de diseñadores más prestigiosos del mundo, así como cafés que han sido puntos de encuentro de la sociedad milanesa desde el siglo XIX, como el famoso Caffè Campari. La Galleria Vittorio Emanuele II no es solo un centro comercial, es un espacio público donde historia, arquitectura, arte y vida social se mezclan en un escenario magnífico. Entre curiosidades, se dice que el arquitecto Giuseppe Mengoni cayó accidentalmente desde la cúpula poco antes de la inauguración del edificio, lo que añade un matiz dramático a la historia del lugar. Visitarla es recorrer un capítulo fundamental de la evolución urbana de Milán y sentir cómo la ciudad ha sido, desde el siglo XIX, un referente de estilo, modernidad y sofisticación en Italia. La combinación de ingeniería, arte y tradición hace de la Galleria un lugar imprescindible para cualquier viajero que quiera comprender la esencia de Milán. La Catedral de Milán, conocida en italiano como Duomo di Milano, es una de las catedrales góticas más famosas y monumentales del mundo. Su construcción comenzó en 1386 bajo el mandato de Gian Galeazzo Visconti y se extendió por más de 6 siglos, con hitos y fases de construcción que reflejan estilos y épocas diferentes. La catedral está construida sobre antiguas basílicas y un baptisterio romano, en un lugar tan central que todas las calles principales de Milán parecen irradiar desde aquí. El Duomo combina principalmente el estilo gótico, con sus agujas, arbotantes y vitrales, con detalles renacentistas y neoclásicos debido a los largos periodos de construcción. La estructura está revestida de mármol de Candoglia, un mármol blanco con tintes rosados extraído cerca del lago Mayor, que fue transportado a Milán por canales en una hazaña logística impresionante. Una de las características más impactantes es su bosque de más de 135 agujas y pináculos que se levantan hacia el cielo, cada uno coronado por una estatua distinta. En lo más alto de la catedral se alza la famosa Madonnina, una estatua dorada de la Virgen María de más de 4 metros de altura, colocada en 1774 sobre la aguja principal de 108,5 metros, y que con el tiempo se ha convertido en el símbolo protector de la ciudad. El Duomo es también una enorme galería de esculturas. Contiene más de 3.400 estatuas distribuidas por la fachada, las agujas y los interiores, incluyendo figuras de santos, monstruos, gárgolas y personajes fantásticos. El interior es igualmente impresionante. El edificio puede albergar hasta 40.000 personas y cuenta con 5 naves sostenidas por 52 columnas monumentales, cada una simbolizando una semana del año. Las vidrieras son especialmente destacadas. Más de 50 enormes vitrales narran escenas del Antiguo y Nuevo Testamento con colores vibrantes que llenan la nave de luz y emoción. Dentro de la catedral también se encuentran reliquias y obras de gran valor, como uno de los clavos que se dice fue usado en la crucifixión de Cristo, mostrado al público solo una vez al año durante una ceremonia especial. La visita al Duomo no se limita al interior. Puedes subir a las terrazas del techo, ya sea por escaleras o en ascensor, y caminar entre las agujas, gárgolas y esculturas, con vistas panorámicas de la ciudad, y en días claros, hasta los Alpes. Una curiosidad interesante es la línea del calendario solar en el suelo. Un rayo de sol entra por un pequeño orificio en la pared y marca el mediodía solar sobre una placa de bronce, con los signos del zodiaco. Aunque oficialmente se dice que la catedral se completó en 1965, en realidad nunca deja de restaurarse debido al desgaste del mármol y a la enorme cantidad de detalles que requiere conservación constante. Visitar el Duomo di Milano es enfrentarse a un viaje arquitectónico y espiritual único, donde cada escultura, cada vitral y cada pináculo cuentan historias de fe, ambición artística y siglos de historia europea. Estamos ahora en la Piazza del Duomo, la plaza más emblemática y concurrida de Milán, considerada el corazón de la ciudad. Esta plaza ha sido testigo de la historia milanesa desde la época medieval y hoy sirve como punto de encuentro cultural, turístico y social para locales y visitantes. La plaza está dominada por la imponente Catedral de Milán, o Duomo di Milano,
cuya fachada gótica se alza majestuosa y se refleja en el espacio abierto de la plaza. Frente a la catedral se encuentra el Palazzo Reale, un edificio histórico que antiguamente albergaba la sede del gobierno y hoy funciona como centro de exposiciones de arte y eventos culturales. A la derecha de la plaza se encuentra la Galleria Vittorio Emanuele II, que conecta la plaza con Piazza della Scala. Esta galería de estilo neoclásico es un ejemplo perfecto de la fusión entre comercio, arquitectura y arte, y ofrece tiendas de lujo, cafés históricos y mosaicos emblemáticos en el suelo. La Piazza del Duomo tiene aproximadamente 17.000 metros cuadrados y es un espacio peatonal en su mayor parte, lo que permite que visitantes puedan contemplar la arquitectura sin obstáculos. Es un lugar donde se celebran eventos, conciertos y manifestaciones culturales, y es el punto de partida de muchas rutas turísticas por el centro histórico de Milán. En el centro de la plaza se encuentra la estatua ecuestre di Vittorio Emanuele II, una escultura dedicada al primer rey de Italia, símbolo de la unificación del país en el siglo XIX. A su alrededor, el pavimento y los edificios históricos narran siglos de historia de la ciudad, desde la época medieval hasta el renacimiento industrial y cultural de Milán. La plaza también alberga numerosos cafés y restaurantes, como el histórico Caffè Pasticceria Marchesi, donde se puede disfrutar de pastelería italiana tradicional mientras se contempla la vida de la ciudad. Una curiosidad importante es que la plaza se construyó y se remodeló varias veces a lo largo de la historia. La configuración actual, amplia y monumental, se completó principalmente en el siglo XIX para ofrecer un espacio digno de la catedral y los edificios circundantes. La Piazza del Duomo es un lugar vibrante, lleno de turistas, locales y artistas callejeros, y sirve como punto de referencia para explorar otros lugares importantes de Milán, como la Torre Pirelli, el Teatro alla Scala y el Palacio Real. Visitar la Piazza del Duomo permite experimentar la esencia de Milán, la combinación de historia, arte, cultura y vida urbana en un solo espacio. Cada esquina, cada edificio y cada monumento cuentan historias de siglos de evolución de una ciudad que sigue siendo un centro europeo de arte, moda y negocios. Ahora pasamos por Bérgamo, una de las ciudades más interesantes y con mayor peso histórico del norte de Italia. En esta imagen panorámica se aprecia la ciudad en su conjunto, rodeada por un entorno natural que conecta la llanura lombarda con las primeras estribaciones alpinas. Bérgamo es conocida por su larga historia, que se remonta a la época romana, y por haber sido durante siglos un punto estratégico entre el norte de Europa y la península italiana. A lo largo del tiempo, distintas civilizaciones han dejado su huella en la arquitectura, el trazado urbano y la identidad cultural de la ciudad. Aunque no se distinguen claramente sus diferentes áreas desde esta vista, Bérgamo destaca por la convivencia entre zonas históricas y desarrollos más modernos, resultado de una evolución urbana continua que se ha intensificado desde el siglo XIX. La ciudad formó parte de la República de Venecia durante más de 3 siglos, un periodo que marcó profundamente su carácter defensivo, comercial y cultural. Este legado veneciano sigue siendo uno de los rasgos más reconocibles de Bérgamo y uno de los motivos por los que atrae a viajeros interesados en la historia. Bérgamo también es conocida por su relación con el entorno natural. Su proximidad a los Alpes Orobie la convierte en un punto de partida ideal para actividades al aire libre, además de ofrecer vistas amplias y paisajes que refuerzan su posición estratégica entre montaña y llanura. A pesar de no ser una de las grandes capitales italianas, Bérgamo tiene una identidad muy marcada, con tradiciones propias, gastronomía local y un fuerte vínculo de sus habitantes con la ciudad. Esta combinación de historia, territorio y vida cotidiana hace que Bérgamo sea una parada muy interesante dentro de cualquier recorrido por Lombardía. Nos encontramos en Porta Nuova, uno de los accesos monumentales más representativos de Bérgamo Baja y un punto clave para entender la transformación moderna de la ciudad. A diferencia de las puertas defensivas de Bérgamo Alta, Porta Nuova no formaba parte de las murallas venecianas, sino que fue concebida como una puerta urbana simbólica. Porta Nuova fue construida en el siglo XIX, en un momento en el que Bérgamo comenzaba a expandirse más allá de su núcleo histórico fortificado. Su función principal era marcar la entrada a la ciudad moderna y servir como punto de conexión entre el casco antiguo y las nuevas áreas urbanas en desarrollo. El conjunto está formado por 2 edificios gemelos de estilo neoclásico, situados a ambos lados de la vía principal. Estas construcciones, sobrias y simétricas,
Reflejan los gustos arquitectónicos del siglo XIX y la voluntad de dar una imagen ordenada y representativa a la ciudad en plena expansión. Portanuova se encuentra en el eje que conecta la estación de tren con el centro urbano, por lo que históricamente ha sido uno de los primeros lugares que veían quienes llegaban a Bérgamo. Esta ubicación estratégica la convirtió en un punto de paso fundamental para viajeros, comerciantes y visitantes. Con el paso del tiempo, la zona que rodea Portanuova se consolidó como uno de los espacios más dinámicos de Bérgamo Baja, con avenidas amplias, edificios administrativos, hoteles y zonas comerciales. Hoy sigue siendo un lugar muy transitado y un referente urbano para orientarse dentro de la ciudad. Portanuova representa el cambio de Bérgamo de ciudad fortificada a ciudad abierta y moderna, y simboliza una etapa clave de su historia, marcada por el crecimiento, la movilidad y la integración con el resto de Lombardía. Nos encontramos ante Porta San Agostino, una de las puertas monumentales que forman parte de las murallas venecianas de Bérgamo, una de las obras defensivas más importantes del norte de Italia. Esta puerta se sitúa en el lado oriental de la ciudad y ha sido, durante siglos, uno de los principales accesos a Bérgamo. Porta San Agostino fue construida entre 1575 y 1588, durante el periodo en el que Bérgamo pertenecía a la República de Venecia. Las murallas, de más de 5 kilómetros de longitud, fueron levantadas para proteger la ciudad de posibles ataques procedentes del interior del continente europeo. Esta puerta debía su nombre al cercano convento de San Agostino, un importante complejo religioso medieval que hoy alberga parte de la Universidad de Bérgamo. Su ubicación no era casual. Por aquí pasaban las rutas que conectaban la ciudad con los valles orientales y con los territorios bajo influencia veneciana. Desde el punto de vista arquitectónico, Porta San Agostino destaca por su estructura sólida y funcional, diseñada más para la defensa que para la ornamentación. Aún así, conserva elementos simbólicos del poder veneciano, como inscripciones y espacios destinados al control del tránsito de personas y mercancías. Las murallas y sus puertas, incluida Porta San Agostino, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017, dentro del conjunto de fortificaciones venecianas repartidas por Italia, Croacia y Montenegro. Un dato curioso es que estas murallas nunca llegaron a ser atacadas directamente, lo que ha contribuido a su excelente estado de conservación. Hoy, atravesar Porta San Agostino es una experiencia muy significativa para el visitante, ya que marca simbólicamente el paso desde la ciudad moderna hacia el núcleo histórico de Bérgamo. Es uno de esos lugares donde se percibe claramente el peso de la historia y la importancia estratégica que tuvo esta ciudad durante siglos. Estamos ahora en Piazza Vecchia, conocida en español como Plaza Vieja, el auténtico corazón histórico de Bérgamo Alta y uno de los espacios urbanos más representativos del norte de Italia. Esta plaza ha sido el centro político, social y administrativo de la ciudad durante siglos. Piazza Vecchia se formó en la Edad Media y mantiene prácticamente intacto su trazado original. Su disposición armoniosa y equilibrada ha sido admirada por viajeros, historiadores y arquitectos a lo largo del tiempo. El arquitecto y urbanista Le Corbusier llegó a definirla como una de las plazas más bellas de Europa. En uno de los lados de la plaza se encuentra el Palazzo della Ragione, el edificio civil más antiguo de la ciudad, construido en el siglo XII. Este palacio fue sede del gobierno medieval y hoy se utiliza como espacio cultural y para exposiciones. Bajo su gran arco se conserva un antiguo reloj solar que aún marca el paso del tiempo. Presidiendo la plaza se alza la torre cívica, conocida como el Campanone. Esta torre medieval alcanza los 52 metros de altura y desde su cima se obtienen vistas amplias de la ciudad y los alrededores. Cada noche, a las 10 en punto, la campana suena 100 veces, recordando el antiguo cierre de las puertas de la ciudad. En el centro de la plaza se encuentra una fuente del siglo XVIII, decorada con una esfinge, que aporta equilibrio y serenidad al conjunto urbano. Este elemento se añadió cuando la plaza comenzó a adquirir su aspecto actual durante el periodo veneciano. En el lado opuesto se sitúa el Palazzo Nuovo, un edificio de estilo neoclásico que alberga la Biblioteca Angelo Mai, una de las bibliotecas más importantes de Lombardía, con manuscritos y documentos de gran valor histórico. Piazza Vecchia no es solo un lugar monumental, sino también un espacio vivo, rodeado de cafés y edificios históricos donde locales y visitantes se mezclan a diario.
Caminar por esta plaza es recorrer siglos de historia concentrados en un solo espacio, donde la arquitectura, la memoria y la vida cotidiana conviven de forma natural. Ahora estamos en Lecco, una ciudad situada a orillas del lago de Como, en el punto donde el lago se transforma nuevamente en el río Ada. Lecco tiene una relación muy estrecha con el paisaje que la rodea, montañas escarpadas, agua y núcleos urbanos que han crecido adaptándose a un entorno natural muy marcado. La ciudad es conocida no solo por su ubicación privilegiada, sino también por su importancia histórica e industrial. Durante siglos, Lecco fue un punto estratégico de paso entre la Lombardía interior y los valles alpinos, y más adelante se convirtió en un centro relevante para la industria metalúrgica y manufacturera. Lecco también ocupa un lugar destacado en la cultura italiana por estar estrechamente vinculada al escritor Alessandro Manzoni, autor de la novela Los novios, una de las obras fundamentales de la literatura italiana, ambientada en gran parte en esta zona. Uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad es el Ponte Azzone Visconti, que cruza el río Ada y conecta el centro histórico con las zonas situadas al otro lado del río. Este puente fue construido entre 1336 y 1338 por orden de Azzone Visconti, señor de Milán, con una clara función defensiva y de control del territorio. El puente está construido en piedra y cuenta con 11 arcos, una estructura sólida pensada para resistir tanto el paso del tiempo como las crecidas del río. Durante siglos fue un punto clave para el comercio y el tránsito de personas y mercancías entre Lecco y el resto de Lombardía. A lo largo de su historia, el Ponte Azzone Visconti ha sido testigo de numerosos acontecimientos, desde conflictos medievales hasta el desarrollo moderno de la ciudad. Hoy en día sigue siendo una vía de paso muy utilizada y uno de los lugares más fotografiados de Lecco. Desde el puente se obtienen vistas muy características del río Ada, con las montañas al fondo y el tejido urbano extendiéndose a ambos lados, una imagen que resume perfectamente la identidad de Lecco como ciudad entre el agua y la montaña. Este punto marca uno de los mejores lugares para entender la relación histórica y geográfica de Lecco con su entorno, y es una parada imprescindible para comprender el carácter de esta ciudad lombarda. Nos encontramos en Piazza Mario Cermenati, una de las plazas más conocidas y concurridas de Lecco, situada muy cerca de la orilla del lago de Como. Este espacio abierto funciona como punto de encuentro para locales y visitantes y es un lugar habitual de paseo y descanso. La plaza lleva el nombre de Mario Cermenati, una figura muy importante para la historia y la cultura de Lecco. Cermenati fue un geólogo, naturalista y político nacido en la ciudad en 1868, y dedicó gran parte de su vida al estudio del territorio, la divulgación científica y la protección del patrimonio natural y cultural de la zona. El monumento a Mario Cermenati, situado en la plaza, rinde homenaje a su legado. La escultura representa a Cermenati en actitud reflexiva y destaca su papel como impulsor del conocimiento científico local y como defensor del valor educativo de la naturaleza y la historia. Mario Cermenati también fue uno de los fundadores del Museo de Historia Natural de Lecco, que hoy lleva su nombre y conserva importantes colecciones relacionadas con la geología, la paleontología y la biodiversidad del área del lago de Como y de los Alpes circundantes. La ubicación de la plaza no es casual. Desde aquí se disfrutan vistas abiertas del lago y de las montañas que rodean Lecco, un entorno que refleja perfectamente los intereses y la pasión de Cermenati por el estudio del paisaje y la relación entre el ser humano y su entorno natural. Piazza Mario Cermenati es hoy un espacio vivo, rodeado de cafeterías, zonas peatonales y actividades culturales. Es un buen ejemplo de cómo Lecco combina su identidad científica, histórica y natural en un entorno urbano accesible y cotidiano. Estamos ahora frente a la Basílica de San Niccolò, el principal edificio religioso de Lecco y uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. La basílica está dedicada a San Nicolás de Bari, patrón de los navegantes y de quienes trabajan en el agua, una advocación muy vinculada a la identidad lacustre de Lecco. El origen de la iglesia se remonta a la Edad Media, aunque el edificio actual es el resultado de numerosas reconstrucciones y ampliaciones realizadas entre los siglos XVI y XX. La estructura que vemos hoy combina elementos históricos con una intervención arquitectónica moderna que transformó profundamente su aspecto.
El rasgo más llamativo de la basílica es su campanario, conocido popularmente como el matitone debido a su forma esbelta y vertical. Con una altura aproximada de 96 metros, es uno de los campanarios más altos de Italia y se ha convertido en un punto de referencia visual desde muchos puntos de la ciudad y del lago. La fachada principal es de estilo neoclásico y presenta líneas sobrias que contrastan con la verticalidad del campanario. El interior, de grandes dimensiones, está organizado en 3 naves y destaca por su amplitud y luminosidad. En el interior se conservan obras de arte de notable valor, como frescos, altares y pinturas realizadas por artistas lombardos, entre ellos Luigi Tagliaferri. También se pueden observar elementos decorativos que reflejan las distintas fases históricas por las que ha pasado el edificio. La basílica ocupa un lugar central en la vida religiosa y social de Lecco. Aquí se celebran las principales festividades litúrgicas y actos importantes de la comunidad, lo que refuerza su papel como punto de referencia espiritual y cultural. Desde el entorno de la basílica se obtienen vistas características del lago de Como y de las montañas que rodean Lecco, una combinación de paisaje y arquitectura que define el carácter de la ciudad. Visitar la Basílica de San Niccolò permite comprender mejor la relación de Lecco con el agua, la fe y su historia urbana. Nos encontramos ante el santuario de Nuestra Señora de la Victoria, conocido en italiano como Santuario della Madonna della Vittoria, uno de los edificios religiosos más significativos de Lecco desde el punto de vista histórico y simbólico. Este santuario fue construido después de la Primera Guerra Mundial como un monumento votivo dedicado a la Virgen María y, al mismo tiempo, como homenaje a los caídos del conflicto. Su construcción comenzó en la década de 1920 y el edificio fue inaugurado oficialmente en 1932, en un periodo marcado por la memoria de la guerra y el deseo de reconciliación y recogimiento. Desde el punto de vista arquitectónico, el santuario presenta un estilo sobrio y monumental, con referencias al neorrománico y a la arquitectura religiosa del primer tercio del siglo XX. Su fachada se caracteriza por líneas claras, una composición equilibrada y una presencia sólida que transmite solemnidad. El interior es amplio y luminoso, pensado para acoger a numerosos fieles. Destacan los elementos decorativos de carácter simbólico, vinculados tanto a la devoción mariana como al recuerdo de quienes perdieron la vida durante la guerra. La atmósfera del templo invita al silencio y a la reflexión. El santuario ocupa una posición urbana destacada y forma parte del tejido cotidiano de Lecco. No es solo un lugar de culto, sino también un espacio de memoria colectiva que recuerda uno de los periodos más duros de la historia europea, del siglo XX. Visitar el santuario de Nuestra Señora de la Victoria permite comprender una faceta diferente de Lecco, la de una ciudad que honra su pasado reciente, mantiene viva la memoria histórica y combina espiritualidad, arquitectura y recuerdo en un mismo lugar. Para terminar este viaje por Lombardía llegamos a Sirmione, uno de los destinos más conocidos del lago de Garda. Sirmione se sitúa sobre una estrecha península que se adentra varios kilómetros en el lago, creando una posición geográfica única que ha sido valorada desde la antigüedad por razones estratégicas, defensivas y paisajísticas. La historia de Sirmione se remonta a la época romana. Aquí se encuentran las Grotte di Catullo, los restos de una gran villa romana construida entre los siglos y antes de Cristo y después de Cristo, considerada una de las residencias romanas más importantes del norte de Italia. Este dato confirma que Sirmione ya era un lugar privilegiado hace más de 2000 años. El acceso al casco histórico de Sirmione está marcado por su imagen más icónica, el Castillo Scaligero, una fortaleza medieval perfectamente conservada que parece surgir directamente del agua. Este castillo fue construido en el siglo XIII por la familia della Scala, señores de Verona, con el objetivo de controlar el tráfico lacustre y proteger la entrada a la península. El castillo está rodeado por un foso alimentado por el propio lago, lo que lo convierte en uno de los pocos castillos europeos completamente circundados por agua aún visibles en la actualidad. Sus murallas almenadas, sus torres y su sistema defensivo reflejan claramente la arquitectura militar medieval del norte de Italia. Uno de los elementos más singulares del castillo Scaligero es su puerto fortificado, una estructura cerrada dentro de las murallas que permitía resguardar embarcaciones militares. Este tipo de puerto defensivo es extremadamente raro y subraya la importancia estratégica de Sirmione en el control del lago de Garda. Subir a las torres del castillo permite obtener vistas amplias del lago,
de la península y del entramado urbano de Sirmione. Desde lo alto se comprende perfectamente por qué este lugar fue tan codiciado a lo largo de los siglos. Una vez dentro del casco histórico, Sirmione ofrece calles estrechas, pequeñas plazas, iglesias como Santa María Maggiore y un ambiente muy ligado al turismo, pero sin perder del todo su identidad histórica. Además, Sirmione es famosa por sus aguas termales, conocidas desde la antigüedad y hoy aprovechadas en balnearios y centros de bienestar. Sirmione representa el cierre perfecto para un recorrido por Lombardía, combinando historia antigua, arquitectura medieval y paisaje lacustre en un solo lugar. Y con Sirmione llegamos al final de este viaje por Lombardía, una región que nos ha mostrado muchas caras distintas, la monumentalidad y la modernidad de Milán, la historia perfectamente conservada de Bérgamo, la relación entre montaña y agua en Lecco, y la calma del lago de Garda en Sirmione. Este recorrido demuestra que Lombardía no es solo una región de paso o de negocios, sino un territorio lleno de historia, cultura, paisajes variados y ciudades con identidad propia. Un destino que merece ser explorado con tiempo y curiosidad. Si este viaje te ha resultado útil, interesante o inspirador, recuerda apoyar el canal. Esto es Urban Backpack. Gracias por acompañarme en esta ruta por el norte de Italia. Nos vemos en el próximo viaje.